Muy bien, chicos, buenos días. El día de hoy tenemos una clase especial. Vamos a desarrollar pues las preguntas que se han propuesto en diferentes exámenes de admisión. En San Marcos, en UNI, también vamos a encontrar algunas preguntitas de otras universidades, pero principalmente de estas dos que han sido formuladas en función al tema de hidrografía, ¿ya? Ustedes saben que durante todo este periodo hemos estado trabajando con el capítulo de hidrografía, así que sin más que decir vamos a empezar a desarrollar, ¿ya? Bien, miren, por aquí primero les he colocado preguntas de examen de admisión del año, bueno, en este caso el examen 2020 de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta que plantea lo siguiente. Ya para eso nosotros habíamos estado repasando, ¿no? Hace un rato. Eh, Les voy a pedir, por favor, que ustedes participen a través del chat, eh, planteando cuál es la respuesta a la pregunta formulada, ¿ok? Bien, aquí, por ejemplo, en la pregunta número 1 nos dice, señale la alternativa correcta en relación a la siguiente proposición. Dice, en la desembocadura de los principales ríos de la costa. Miren, los ríos de la costa, recuerden, ustedes forman parte de lo que se conoce como la vertiente del Pacífico, ¿no? Ahora dice, se observan, a ver, ¿cuál sería aquí la pregunta, muchachos? Dice, a ver, uno, formaciones fluviales, humedales y manglares, y dice formaciones coluviales, ¿ya? A ver, aquí, ¿no? Albino dice la C, vamos viendo. A ver, un ratito, chicos, permítanme, voy a activar por aquí la pluma, ¿ya? Para poder trabajar. A ver, por aquí los voy leyendo también. Muy bien, Javier también dice la C, vamos viendo. A ver, los ríos de la vertiente del Pacífico, recordemos, son ríos de corto recorrido, no son ríos también torrentosos, no son navegables, excepto el río Tumbes, como habíamos comentado. Otra característica importante es que estos ríos se van a caracterizar a su vez porque nacen en la cadena occidental de los Andes del Perú y en su curso inferior y en el curso medio van a ir formando lo que serían valles, ¿no es verdad? Los valles, por ejemplo, de origen aluvial, al igual que los valles costeros, ¿ya? Son producto de todo el material que ha sido, pues, transportado por los ríos, en este caso de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Entonces, en función a ello, diríamos, sí, pues, la primera es correcta. También forman humedales y manglares, como el caso de los ríos, como el caso de, en este, de lo que sería el río Tumbes, de la costa norte de nuestro país, pero las formaciones coluviales pues no serían una característica. Por lo tanto, como han colocado muy bien sus compañeros, la respuesta a esta pregunta, examen de admisión, sería la C. Fácil, ¿no es verdad? Muy bien, veamos la segunda pregunta. ¿Ya? Dice, dadas las siguientes afirmaciones respecto a los ríos de la cuenca hidrográfica del Amazonas. Miren, ya me están hablando de otra vertiente. Ya no me hablan sobre lo que sería los ríos de la costa, sino los ríos de la selva. Bueno, ¿no? De la denominada vertiente del Amazonas, que integra tanto ríos del área andina, norte y central, como también los ríos de la Amazonía peruana. A ver, dice, ¿forma la red fluvial más grande del mundo? ¿Es correcto esto? Sí, ahí tenemos lógicamente a la cuenca del Amazonas, ¿no es verdad? ¿Son los más caudalosos del Perú? ¿Qué dicen ustedes? También, ¿no? Los ríos de mayor caudal son los de la selva, debido pues a que ahí las lluvias son perennes durante gran parte del año, ¿no es verdad? Y la 3 dice, son de régimen irregular. A ver, ¿qué me dicen? Estos ríos de la vertiente del Amazonas serán de régimen irregular. Acá miren, irregular. Recordemos que los ríos de régimen irregular son aquellos que se van a caracterizar porque el volumen de agua que transporta durante el año va variando notoriamente. Es decir, en verano pueden tener abundante caudal y en la época de invierno pueden tener muy poco caudal. ¿No es así? Entonces, yo te pregunto, ¿esa es la característica de los ríos de la vertiente del Amazonas? ¿Sí o no? No, no es verdad. Por lo tanto, esto sería incorrecto. Así que la respuesta, miren, para la pregunta 2 sería la B, ¿no? 1 y 2. ¿Se dan cuenta? Miren, estas son dos preguntas de examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, sí. Muy bien, vayamos con la tercera pregunta, ¿ya? La tercera pregunta dice lo siguiente, ¿no? Los ríos de la vertiente del Pacífico que no llegan a desembocar en el mar
forman cuencas de tipo, a ver, aquí cuál sería la respuesta, chicos. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Bien, a ver, si no llegan a desembocar en el mar, ¿no? ¿Qué podría ser? A ver, dice, los ríos de la vertiente del Pacífico. Miren, no me dicen en general los ríos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay tres tipos de cuencas, ¿no? Tenemos cuencas exorreicas, cuencas endorreicas y cuencas arreicas. Las exorreicas son las que llegan al mar. Las endorreicas son aquellas que trasladan sus aguas a un lago. Y las arreicas son aquellas que tienen poco caudal y por lo tanto sus aguas o se evaporan o se infiltran. ¿No es verdad? En el caso de la vertiente del Pacífico tenemos ríos de cuenca exorreica y ríos de cuenca arreica. ¿No es así? La gran mayoría de estos ríos son de cuenca exorreica porque sus aguas las llevan hasta el mar peruano. Pero existen ríos como por ejemplo el río Piura y el río Ica que tienen tan poco caudal y por lo tanto pues sus aguas no llegan al mar sino terminan infiltrándose. ¿No es así? Por lo tanto, como muy bien lo han colocado Jiménez, ¿no? Javier, ¿no? Al igual que yo, Rosas también, la respuesta aquí sería la B. Fíjense ustedes que esta es una pregunta de examen San Marcos del año 2012. ¿Ya? A ver, vamos con otra pregunta más. A ver, la pregunta número 4. Dice aquí, marque la relación correcta entre puerto fluvial y río. Dice, ¿no? La relación correcta entre la relación incorrecta, perdón, aquí hemos leído mal, la relación incorrecta y dice entre puerto fluvial y río. O sea, aquí lo que me están planteando es, ¿no? En el recorrido de estos ríos, si es que se encuentran o no se encuentran los puertos fluviales. A ver, vamos observando cada una de las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del río Ucayali, pues sí, en el recorrido de este río vamos a encontrar un puerto fluvial, como es el caso de Requena. También encontramos el puerto de Pucallpa, ¿ya? Aquí vamos viendo, en el río Guayaba encontramos un puerto que sería el de Yurimaguas, ¿ya? En el Amazonas también podemos encontrar un puerto que vendría a ser el de Caballo Cocha, pero en el puerto de Atalaya no se encuentra en el recorrido del río Pachitea, sino se encuentra en el recorrido del río Ucayali. Es más, yo les había comentado hace un ratito que en la localidad de Atalaya se produce la unión de los ríos Tamboy y el río Urubamba, y ahí es donde se da el nacimiento del río Ucayali, ¿no? Que es el más largo del país. Por lo tanto, la respuesta aquí sería esta, ¿no? Porque me dice la relación incorrecta. Así que para la pregunta 4, la respuesta sería la D, ¿ya? Y en el caso de la 5, a ver, el yacimiento gasífero de Camisea, cosa que estábamos comentando hace un rato, ¿se acuerdan cuando hablábamos del gas de Camisea? ¿No? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra este yacimiento? ¿En el curso de qué río? Ah, bueno, profesora, tú dirás, yo sé que el gas de Camisea, ¿no? Este yacimiento gasífero se encuentra, vamos a colocarlo por aquí, disculpen esa mano, muchachos, ¿se encuentra en qué departamento, chicos? Por ahí podemos sacar la respuesta, ¿ya? En el departamento de Cusco, ¿no? Ahí está, es ahí, ¿ya? El gas de Camisea, este yacimiento gasífero de Camisea, como se le llama, se ubica en el departamento de Cusco, ¿correcto? Pero lo que me están preguntando es, ¿en la cuenca de qué río lo vamos a encontrar? Bueno, a ver, la respuesta aquí vendría a ser el río Urubamba, ¿ya? Que es el que recorre, pues, territorios muy importantes, claro, la ve muy bien, de ese departamento, ¿ya? A ver, la 6 dice, en el nevado de Ticlio nace el río, ¿no? Mientras que en el nevado de Corte nace el río. Bueno, aquí eh, nos están refiriendo a dos ríos importantísimos de nuestra capital, ¿ya? A ver, si yo digo que son dos ríos importantes, a Flores dice que es la C, vamos viendo, si son dos ríos importantes que corren por la capital del Perú, ¿ya? Aquí tendría que descartar cuáles, a ver, la A dice Moche Rima. Rima puede ser, sí o no, pero el río Moche no recorre la capital del Perú. Por lo tanto, viendo eso, descarto, ¿no? Claro, profesora, ¿y por qué usted hace eso? Bueno, porque puede ser, por ejemplo, que ustedes no recuerden, ¿no? En dónde nacen, en qué nevados nacen los ríos. Pero si yo sé que se trata de dos ríos importantes de un determinado territorio, por ahí puedo ir descartando también las alternativas, ¿ya? La B dice Santa y Chicama. Bueno, Santa
recorre el departamento de Ancash, por lo tanto no puede ser. Chicama está en el departamento de La Libertad, así que tampoco puede ser. ¿Ya? A ver, vamos con otra, ¿ya? Por aquí, por ejemplo, dice Chili y Locumba. Bueno, estos de aquí se encuentran en la zona sur del Perú, entre Arequipa y lo que sería el departamento de Tacna. Por lo tanto, eso tampoco no podría ser ninguno de los dos. Así que me quedaría con estas dos alternativas. ¿No es verdad? Uno dice Rímac, Chillón, y el otro dice Mantaro, Rímac. El río Mantaro no forma parte, ¿no?, del departamento de Lima, ¿no? Este río, ustedes recuerden, se encuentra formando parte de lo que sería la vertiente del Amazonas, en departamentos como Huancavelica, Junín, por ejemplo. Por lo tanto, no podría ser. Así que, como muy bien lo han señalado algunos de sus compañeros, ahí está, miren, hasta por descarte uno puede sacar la respuesta a la pregunta. La respuesta sería la C. El río Rímac nace en el nevado de Ticlio, ¿ya? No se olviden, y el río Chillón, que recorre la zona norte de la capital, por donde ustedes se encuentran, ¿no es verdad? Nace, aquí está, miren, ya lo descubrieron, nace en el Nevado de Corte, ¿ya? Ahí está. Esta sería la respuesta para la pregunta de examen de admisión, ¿ya? Veamos por aquí otra pregunta. El río Santa y el río Chira son, a ver, ¿qué dijimos nosotros hace un ratito respecto del río Santa, chicos? ¿Qué habíamos comentado sobre el río Santa? A ver si recuerdan cuando hicimos un repasito. A ver, la 7, la A, dice Albino. A ver, pero recuerden, ¿por qué es importante el río Santa? A ver, chicos, ¿recuerdan ustedes? ¿Cuál será la importancia del río Santa? A ver si me comentan. El río Santa es importante, muchachos, porque es el río más caudaloso de la vertiente del Pacífico, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que habíamos comentado eso? Y el río Chira es el segundo, ¿no?, más caudaloso, ¿no es así? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta 7 sería ¿cuál? ¿No? Dice los ríos más caudalosos de la vertiente del Pacífico. ¿Ya? Esta sería la respuesta. La A. Muy bien, Augusto, muy bien, Javier. ¿Quién más contestó por acá? A ver, ¿quiénes? Estoy revisando sus respuestas. Muy bien, Albino. Ahí está, ¿no? Albino, Javier. ¿El río Santa se encuentra en Ancash? Claro, muy bien, Javier. Sí, pues se encuentra en Ancash y forma lo que habíamos comentado, el famoso cañón, el cañón del Pato, ¿no es verdad? Y ahí se construye una central hidroeléctrica, que es la central hidroeléctrica de Huallanca. En el caso del río Chira, este río se encuentra en el departamento de Piura, ¿ya? Muy bien, sigamos entonces avanzando con las preguntas que hemos propuesto por aquí. Bien, vamos a admitir a sus compañeros, ¿ya? Nuevamente. Bien, 8 dice, el ciclo hidrológico del agua tiene una de sus fases más importantes en, a ver, ciclo hidrológico del agua, dice, pregunta de examen San Marcos. Dice, tiene una de sus fases más importantes. A ver, recuerdan ustedes, ¿cuál es el ciclo hidrológico del agua? Bueno, nosotros habíamos comentado en una clase que el agua es un recurso natural, ¿no es así? Es un recurso natural renovable, ¿ya? Y por lo tanto, la renovación de este recurso hídrico se hace a través de un proceso conocido como el ciclo del agua o el ciclo hidrológico, que comienza con la evaporación, ¿ya?, de las aguas del mar. Luego, estas, ¿no?, partículas, digamos, o estas moléculas de agua, o el agua en estado gaseoso, se desplaza hacia la atmósfera, ¿no? Estas moléculas se van juntando, se van agrupando, ¿ya?, y van formando nubes. A ese proceso se le conoce como la condensación, ¿ya? La tercera fase es que estas nubes, que no es otra cosa más que vapor de agua condensada, ascienden, se van desplazando, moviéndose al interior del área continental, ¿no? Y como están ascendiendo, encuentran zonas más frías. Y es ahí en donde lo que va a pasar es que el vapor de agua va a cambiar de estado. Va a pasar de estado gaseoso a estado líquido. La nube ahí va a pesar más, se va a romper y se va a precipitar. Esa sería, pues, ya otra fase más. ¿No es así? Y una vez que se precipita sobre el área continental, estas aguas van a correr, pues, ¿no?, sobre este territorio, ¿ya? Y van a generar lo que se conoce como la escorrentía, ¿correcto? Y parte de estas aguas se van a infiltrar. Eso se conoce como la infiltración, ¿correcto? Ahí están las fases del ciclo del agua. Entonces me están preguntando a mí, ¿cuál es la fase más importante?
Dice, las inundaciones periódicas de los ríos en sus valles, el acarreo de partículas sólidas por las lluvias, la evaporación de grandes masas de agua, la acumulación de partículas sólidas en los valles, el transporte de sustancias disueltas por los ríos. A ver, recordemos, la primera fase, ¿cuál es? Dijimos, la primera fase, vamos a colocar solo las iniciales, ¿ya? Evaporación, ¿sí o no? La primera es la evaporación. La segunda, ¿cuál dijimos que es? ¿No? La condensación, ¿no es verdad? La condensación. La tercera, ¿cuál dijimos que es? ¿Mm? La precipitación, ¿no es verdad? La precipitación. La cuarta, ¿cuál sería, chicos? La escorrentía, es el proceso en el cual el agua corre por todo el continente. Ahí está, muy bien. Y la quinta, ¿cuál vendría a ser? La muy bien, la infiltración. Ahí está, ¿no? Solamente estoy colocando las primeras letras de cada una de las palabras, ¿no? Evaporación, condensación, precipitación, escorrentía, infiltración. ¿Ya cuál debería ser la más importante? A ver, para ustedes, ¿cuál sería la más importante? ¿Cuál? La condensación, la precipitación, escorrentía, infiltración, evaporación. ¿Mm? A ver, miren, los enunciados. Dice, las inundaciones periódicas de los ríos en sus valles. ¿Eso es parte del ciclo del agua? Esto formaría parte de un fenómeno natural, ¿sí o no? ¿No? Las inundaciones, los desbordamientos, ¿sí o no? Forman parte de un fenómeno natural. El acarreo de partículas sólidas por las lluvias, bueno, eso formaría parte en todo caso del proceso, ¿no? Pero, dice la C, la evaporación de grandes masas de agua. ¿No les parece a ustedes que sin esta primera fase no se darían las demás? Si no hay evaporación, no hay condensación, ¿sí o no? Y sin condensación no hay precipitación, no hay escorrentía, no hay infiltración. Es decir, la primera fase es la más importante. ¿No es así? Claro. Por lo tanto, muy bien, la respuesta sería ¿cuál? La C. Miren, la pregunta de examen de admisión en San Marcos el año 2007. Vamos con la 9. Dice, ¿cuál es el río que abastece a 5 centrales hidroeléctricas? A ver si lo recuerdan. La 8 dice los chicos. Muy bien, ¿no? Ahí está, muy bien, los estoy leyendo. El RIMAC dice, ¿no? Muy bien. A ver, la E, muy bien, correcto. Claro, eso lo vimos en un gráfico, ¿se acuerdan? Hace un ratito, ¿no? Les mostré y les dije, miren, el río Rímac, en su recorrido se han instalado muchas centrales hidroeléctricas. Es más, chicos, es el río Rímac el que tiene mayor número de centrales hidroeléctricas. Profesora, ¿pero por qué? Porque aquí vive gran parte de la población de la costa, ¿no es verdad? Lima tiene, entre Lima y Callao, ya para ser más exactos, concentra 10 millones de habitantes aproximadamente. Entonces se tiene que abastecer a toda esa población. Y por eso se necesitan centrales hidroeléctricas. Y digo algo más, a pesar de que hay 5 centrales, la energía que estas producen no son suficientes, no abastecen a la capital. Por eso es que también tenemos que aprovechar la energía hidroeléctrica generada por la central hidroeléctrica más grande del Perú, que es la central Santiago Antúnez de Mayolo, que se encuentra en el departamento de Huancavelica. ¿Correcto? Entonces, o sea, usamos la energía eléctrica que viene de la Sierra Central del Perú, más las centrales que se instalan, ¿no?, en el recorrido del río Rímac, sobre todo en su curso superior y medio. ¿Correcto? Entonces la respuesta aquí es para la 9, la E. Vamos con la 10, chicos. A ver, pregunta 10. Ya, miren, están haciendo como una maratón y me da mucho gusto que estén participando, ¿no? La gran mayoría está colocando sus respuestas ahí. Está muy bien y yo los estoy leyendo. Dice, el río Santa, en su recorrido por el sector interandino, forma un accidente geográfico. A ver quién me responde, ¿no? Ese accidente geográfico, ¿cómo se llama? Hace un rato también les dije. Ya, muy bien. Flores dice que es la E. Albino también dice que es la E. Vamos leyendo. El Cañón del Pato. Claro, correcto. Muy bien. La respuesta, ¿no?, a la pregunta es la E, ¿no? El Cañón del Pato. Ahí están, fíjense ustedes. Preguntas de examen de admisión. Yo te pregunto, ¿difícil? ¿Fácil? ¿Qué creen ustedes? Hasta ahora me parece que es manejable, ¿no es verdad? Hasta ahora, profesora, todo está bien, ¿no? Miren, vamos con otras preguntas más, ¿ya? Ahí está. Dice, los ríos considerados arreicos, hace un rato les mencioné, ¿ya? De la costa peruana, miren, los ríos considerados arreicos de la costa peruana son
Ahí está. A ver, ya están colocando sus respuestas. Aburto dice la D, profesora. El río Piura y el río Ica. ¿Es correcto eso? A ver, Villanueva también. Rosas Espinal. Uy, me retrocedí. Ahí está. Muy bien. Correcto. La respuesta aquí es la D. El río Piura y el río Ica. ¿Se dan cuenta? Ya, o sea, son datos específicos que ustedes tienen que recordar. Ya luego dice la 12. El Río Grande se localiza en el departamento de, miren, esto ha sido pregunta, examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao. ¿Ya? Río Grande es un río, muy bien chicos, que se ubica en el departamento de Ica. Es más, ¿no? Yo recuerdo alguna vez hace varios años atrás con ustedes, cuando, no sé si ustedes recordarán, hicimos el tema de culturas en el Perú, ¿no? Y hablamos de la cultura nazca. Y yo les dije que la cultura nazca se había ubicado a orillas del río Grande, que de Grande solo tenía su nombre, les decía, pero que era un río pues que tenía poco caudal. Y con ello no se podía abastecer la práctica de la agricultura en esta zona. Por eso es que les dije, los nazca lo que hicieron fue desarrollar, ¿no? Sus técnicas, sus conocimientos para descubrir agua debajo del suelo. Y fue así que, descubriendo agua subterránea, la aprovecharon para desarrollar intensamente la agricultura. ¿No es verdad? Entonces, por eso es un hecho también importante que debemos recordar. ¿Ya? Correcto, chicos. Miren, hasta ahorita, pregunta 12, ¿no? Miren, ya estamos en la 12, respuesta la D. Muy bien, ya por aquí han colocado respuesta a la pregunta 3. A ver, ¿qué dice la 13, profesor? Dice, el río Purímac recibe por la margen izquierda al río Mantaro, un punto a partir del cual dice adopta el nombre de río. A ver, muy bien, ¿ya? A ver, aquí vamos a hablar de la unión de ríos, ¿correcto? Recuerden ustedes que hay ríos que se juntan para poder formar otro río, ¿de verdad? Entonces, lo que sucede en este caso del río Apurímac con el río Mantaro es que los dos se juntan para formar un río que se conoce con el nombre del río Eno, ¿correcto? Por lo tanto, aquí la respuesta habría de ser la E, ¿ya? Y la 14, chicos, ¿cuál sería la respuesta para la 14? Dice, ¿cuál es el río que se forma por la confluencia del río Tambo, perdón, y el río Urubamba? Y además forma parte del río más largo del Perú. Ya, pregunta de San Marcos, miren, el año 2007. La 14 dice la B, claro. Muy bien, chicos, ¿no? En la localidad de Atalaya, les dije hace un rato, se juntan el río Tambo, perdón, con el Urubamba, y ambos dan lugar al nacimiento del río Cayali. Entonces, profesora, ¿el río Cayali no nace en un nevado? No. ¿No nace en los deshielos, no? De un glaciar? No. ¿No nace en una laguna? No. El río Cayali nace de la confluencia de dos ríos, como son el río Tambo y el río Urubamba. ¿Ya? Así que la respuesta correcta, muy bien chicos, muy bien Villanueva, muy bien Sorlopú, muy bien a todos los que han colocado la respuesta B, ¿no? Esa es la clave correcta, ¿ya? Vamos con la 15, a ver, dice, los ríos que forman parte de la cuenca hidrográfica del Amazonas, ¿no? Son, a ver, San Marcos, miren, 2008, ¿ya? A ver, de la relación, ¿cuáles son los ríos que forman parte de la cuenca hidrográfica del Amazonas? A ver, profesora, yo descarto. No puede ser el Santa porque esto está en Ancash, ¿sí o no? Bueno, Madre de Dios, bueno. Mantaro, Urubamba. Marañón, el río Grande no, porque usted dijo que está en Ica, ¿no? El río Chira tampoco porque está en Piura, ¿sí o no? El río Ramis tampoco porque esto recorre el departamento de Puno. Por lo tanto, la respuesta aquí a la pregunta vendría a ser ¿cuál? La B. Ahí está, ¿ya? Esa es la respuesta. Y la 16 dice, las aguas de los dos primeros ríos forman al tercero. Señale la alternativa, dice la alternativa incorrecta. Pregunta de examen de admisión UNI, muchachos. A ver, las aguas de los dos primeros ríos forman al tercero. A ver, vamos viendo. Pichis, Palcazu, dice Pachitea. Lampa, Cabanillas, Coata. N, Perené, Ucayali. Mantaro, Apurímac, N. Marañón, Ucayali, Amazonas, ¿no? A ver, aquí. El río Marañón, ¿ya? El río Marañón y el río Ucayali sí forman pues a lo que vendría a ser el río Amazonas. ¿No es verdad? Estos
en lo que vendría a ser el departamento de Loreto se unen y van a dar lugar a lo que sería el departamento de, perdón, el río Amazonas, ¿ya? Entonces aquí tenemos la respuesta a la E. Y la 17, ¿cuál sería la respuesta? A ver. La 17 dice, la cordillera de los Andes divide al Perú en regiones hidrográficas, ¿no? Dice, señale las afirmaciones correctas. A ver, vamos bien. ¿Cuántas regiones hidrográficas tenemos en el Perú? ¿Cuántas vertientes? Tenemos 3 vertientes, ¿no es verdad? Dice, la vertiente del Pacífico tiene como divisoria de aguas la cadena occidental de los Andes. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Sí, verdadero. Muy bien. Dice, la hoya del Titicaca incluye los ríos que desaguan en ese lago. ¿Verdadero o falso? Claro, verdadero también. La región hidrográfica del Amazonas está formada por los ríos que vierten sus aguas en el río Amazonas y finalmente en el océano Atlántico. ¿Es correcto eso sí o no? ¿Qué dicen ustedes? También, ¿no es verdad? Por lo tanto, aquí la respuesta sería, ¿cuál? La E, ¿no? La E. La 17 sería la E, ¿ya? Muy bien. La 18 corresponde, dice, a la hoya del lago Titicaca. A ver, o sea, los ríos de la vertiente del Titicaca. 18. ¿Forma el sistema hidrográfico más extenso del Perú? ¿Sí o no? ¿La hoya del Titicaca forma el sistema hidrográfico más extenso de todo el Perú? Falso, ¿no? Falso. Es la vertiente del Amazonas. ¿Está formada por ríos caudalosos? Tampoco. Falso. ¿Los ríos que la conforman son de largo recorrido? Falso, ¿no? Un ratito. ¿Ya? Un ratito Cirlopú, falso. Dice, forma el sistema hidrográfico binacional y los ríos que la forman son exorreicos. Exorreicos no. ¿Es así? ¿Por qué? Porque no salen al océano. ¿No es verdad? Ahora dice acá la de, forman un sistema hidrográfico binacional. Bueno, recuerdan ustedes que el lago Titicaca es compartido entre Perú y Bolivia. En verdad es un lago binacional, ¿no? Por lo tanto, de las alternativas que hay por acá, la respuesta sería la D. ¿Ya? Esta sería la respuesta. ¿Ya? ¿Y qué dice la 19? A ver, los ríos de la vertiente occidental o del Pacífico se caracterizan por tener un régimen irregular, dice, debido a la carencia de precipitaciones en gran parte de los meses del año. Esto ocasiona que algunos ríos de poco caudal en periodo de estiaje pierdan su recorrido superficial y no logren desembocar en el océano. Bueno, eso lo hemos comentado varias veces, ¿no? Dice, cuando esto sucede se conocen como ríos, ya, claro, ¿no? Miren, pregunta de examen de admisión en San Marcos en el año 2018. Si ustedes se fijan, este tema ya vino anteriormente, ¿sí o no? ¿No? En un examen de hace más o menos unos 10 años antes, ¿no? Y se volvió a plantear como pregunta en el año 2018. Por eso es que yo siempre les comento, ¿no? Que es muy importante que se eh, revise, ¿ya? Es muy importante que se revisen los exámenes anteriores. Porque puede ser que de repente no te venga la misma pregunta con exactitud, pero sí el tema, ¿ya? Entonces por eso es que hay que revisar. ¿Ya? Veamos por aquí la pregunta 20 ya para finalizar, muchachos, ¿no? Este pequeño seminario que hemos desarrollado, ¿ya? Dice, las cuevas, la viuda, las lechuzas o de los tallos son predominantemente geoformas e integran el relieve amazónico. Dice, se concentran en la selva alta y son conocidas también como cavernas o grutas y sirvieron en tiempos pasados de refugio y hábitat de algunas especies de fauna, así como del hombre. Por su origen, estas geoformas son formaciones. Bueno, esta es una pregunta, ¿no? Adicional, ¿ya? A lo que habíamos estado planteando. Claro, son formaciones kársticas, muy bien, ¿no? Esto nosotros lo trabajamos cuando hicimos el tema de relieve amazónico, ¿no es así? Muy bien, chicos, entonces aquí tenemos el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Gran parte de estas preguntas han sido formuladas en exámenes de admisión. Así que, por favor, les voy a pedir a ustedes que, ¿no?, constantemente también estén revisando, dependiendo de la universidad a la que quieran postular, muchachos. Y, bueno, nos vamos quedando aquí porque ya se terminó, pues, el repaso. ¿Ya, muchachos?